La ciudad de Lugo acogía este pasado fin de semana la penúltima prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. La 40ª edición del Rally San Froilán era la cita más esperada por todos los aficionados gallegos. En ella se daban cita todos los principales protagonistas del certamen: el líder Víctor Senra, su perseguidor Alberto Meira y Yago Camaño, en tercera posición en el campeonato, estaban en la línea de salida. A ellos también habría que sumarle bastantes pilotos lucenses, entre ellos los más destacados, los hermanos Díaz, Adrián con un Ford Fiesta R5 y César con un 208 N5, también locales como Óscar Veiga o Manuel Sandamil, además de Antonio Fernández Valcarce con su Mitsubishi Lancer. La escudería Miño Lugo ponía en escena una prueba con 91 kilómetros cronometrados, divididos en 4 secciones. En la primera de ellas, Outeiro de Rei con 12 kilómetros y medio y el tramo de Friol con 10 kilómetros y 300 metros, a repetir en 2 ocasiones. La sección de la tarde estaba compuesta por el tramo de Meira con 10 kilómetros y 700 metros y la especial de Pol, que también tenía bastantes variaciones con respecto a la pasada edición. Estas 2 especiales también se disputarían a 2 pasadas para completar así 91 kilómetros contra el crono. El rally daba comienzo el viernes con una bonita ceremonia de salida desde la Plaza de España de Lugo, justo al lado de la Catedral Lucense. Para nosotros, el sábado comenzaba desde el centro neurálgico de la prueba, dirección de carrera, donde se toman las decisiones más importantes. Desde allí podíamos comprobar cómo la igualdad era manifiesta en los tramos, imponiéndose Yago Camaño en los 2 primeros por un escaso margen a Víctor Senra y a Alberto Meira. Adrián Díaz, en la toma de contacto con el Ford Fiesta, se situaba justo detrás. Las segundas pasadas por los tramos empezaban a clarificar un poquito las cosas. Yago Camaño cedía el liderato de la prueba al cometer un error en el tramo de Friol, pasando a ser líder Víctor Senra. Alberto Meira hacía lo que podía con el Mitsubishi Lancer, situándose justo detrás. Adrián Díaz, que marcaba un mejor tiempo después de 4 especiales disputadas, asomaba también en la lucha por la victoria. Al finalizar la primera y la segunda sección, hablábamos con todos los protagonistas y esto es lo que nos comentaban. Yago Camaño, 2 mejores tiempos, aquí a mitad de rally, vamos a ver qué nos cuenta, cómo le ha ido todo. Muy buenas, Yago, cuéntanos qué tal esta mañana en la que has hecho 2 mejores tiempos y estabas ahí en cabeza hasta ahora, hasta el último tramo. Bien, nos ha ido bien, salimos a pasar por los tramos, mis rivales han pasado más despacio que nosotros porque no fuimos corriendo mucho, la verdad. Y ahora en el tercero íbamos cómodos y nos ganó un poquito Adrián, ¿no? Le ganamos a los rivales directos y nos ganó Adrián de 2. Y ahora en el tercero, en el cuarto íbamos súper bien y nos pasamos un poquito de un cruce y perdimos 3 o 5 segundos. Y después un poco más adelante hicimos un trompo en cuarta y perdimos otros 15 o así. Entonces veníamos para hacer el scratch y seguir liderando. Pero bueno, las carreras son así, estamos a 8, queda mucha carrera y a seguir con ellos. Bueno, David Vázquez, copiloto de Víctor Senra, ese dorsal número 1, de momento líderes a mitad de rally. David, supongo que incluso mejor de lo esperado, se me ocurre decir. ¿Cómo ha ido todo? Bueno, la verdad que bien, vamos haciendo nuestro rally, está muy complicado, patina mucho, hay zonas que no sabemos dónde está el grip y vamos haciendo nuestro rally. Yago acaba de cometer un error, que en verdad el que iba de primero del rally,
Y a nosotros el objetivo que tenemos aquí era quedar delante de Meira, porque quedando delante de Meira nos llega para no tener que asistir a la Ulloa. Pero bueno, nos encontramos con el primero, perfecto. Bueno, para la tarde los tramos de Meira y Pol, tramos nuevos, ¿cómo ves la situación? ¿Con la climatología cambiante también? Sí, es que aparte el de Meira es un tramo complicadísimo. Yo creo que es el más difícil del rally. Es el comentario entre todos los pilotos y copilotos, que es un tramo súper complicado, con muchos cambios de ritmo, cruces muy escondidos y sucios, y por encima dan que bajan las temperaturas y lluvia. Dicen que la nieve puede llegar a 700 metros, se va a poner difícil la cosa. Con calma, nosotros allí con calma. Bueno, que vaya todo bien, suerte y gracias. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Bueno, otro de los grandes protagonistas de este Rally San Froilán, Adrián Díaz, un mejor tiempo después de 4 tramos, un scratch, adaptándose un poquito, supongo, a la Ford R5. ¿Qué tal está yendo la mañana para ti, Adrián? Bueno, bien, un poco complicados los dos primeros, ¿no? Porque salir así en esas condiciones, sin haber rodado antes con el coche, pues bueno, nos tomamos las cosas, hicimos lo que pudimos, pero ya notábamos que íbamos también perdiendo tiempo, sobre todo en las frenadas y en las curvas, que no teníamos confianza aún con el coche. Y luego en el segundo tramo ya un poco mejor, y este segundo bucle, pues bueno, ya conseguimos hacer un scratch, y en el último tramo pues a punto también de hacerlo. Bueno, la diferencia es exigua, va a haber una lucha muy bonita para la tarde, y el comentario general, lo que vengo hablando con todos también, es que el tramo de Meira, entrenando en seco, ya patina muchísimo. Con estas condiciones va a estar complicadísimo. Sí, va a estar muy, muy complicado, un tramo totalmente nuevo, que ya por el recorrido y la zona por la que es, pues bueno, ya tiene un trazado muy, muy peculiar, con muchos cruces, sobre todo también muchos cambios de agarre, porque hay muchos cambios de asfalto y de carreteras. Y nosotros, pues bueno, intentar estar ahí en la pelea, en la lucha. Creo que ellos también están jugando campeonato, tienen mucho ritmo, ¿no? Llevan mucho tiempo con estas monturas y no tenemos tampoco que comernos la cabeza con eso. Bueno, supongo que está siendo una mañana complicada de rally para todos y para Alberto Meira también. Buenas, Alberto, mitad de rally, ¿qué tal está yendo todo hasta ahora? Bueno, en principio bien, estamos intentando no descolgarnos de la cabeza, ¿no? Porque están los tramos muy complicados y bueno, intentar no cometer ningún error y bueno, estamos ahí en 10 segundos los 4 primeros y por la tarde a ver qué pasa, ¿no? Los R5 deberían de los tramos de la tarde así mojados, que patinan mucho, son un poquito más complicados, deberían ir mejor, pero bueno, vamos a intentar luchar todo lo que podamos. Bueno, a verdade é que de momento a nos vai-nos ben, non? Salimos, creo que coas rodas adecuadas para tal como estaba a mañán. Saleunos todo ben, salín moi fuerte de todas formas, pero, bueno, ahora a tarde levamos unha ventaxa bastante considerable xa con Jorge, que é o noso rival a batir, non? Bueno, a ver como se pon a tarde, aguantar un pouquiño, pero tampouco non despistarnos. Buenas, Jorge, ¿cómo está yendo la mañana, esta mitad de rally para vosotros? Bueno, un poco complicada porque el tiempo la verdad que está entre llueve y para y se crea mucho barrillo y está delicado para todos, tanto para los 4x4 como para nosotros con 2 ruedas motrices, pero bueno, nosotros tenemos un poquito el problemilla de que con las 2 ruedas motrices nos cuesta más salir de los cruces, de las zonas lentas, y vamos intentando ir suave, intentando no cometer fallos, sobre todo porque aquí un fallo, creo que quedarse en una cuneta va a ser fatídico, entonces pues sobre todo hay que procurar no hacer eso y nada, estar ahí. Vamos terceros, detrás de Tino y de Ventura, y es un buen puesto y hay que mantenerse a ver.
Here
La sección de la tarde iba a ser clave en el Rally San Froilán. Víctor Senra se imponía en el tramo de Meira, en el que sus rivales sufrían duros contratiempos. Yago Camaño no llegaba a la meta de este tramo de Meira, sufriendo una salida de carretera sin consecuencias que le apeaba del rally. Alberto Meira también pasaba con problemas en la caja de cambios, un indicio de lo que sería su abandono. Adrián Díaz también competía en el tramo de Meira, pero lo hacía con un pinchazo lento en la rueda trasera izquierda, con el que se dejaba 50 segundos. Quedaba así el camino expedito para que Víctor Senra y David Vázquez se pudiesen convertir en los vencedores de la 40ª edición del Rally San Froilán. En esta parte final del rally no solo se decidía la lucha por la victoria, en las copas también había bonitas luchas que llegaban a su fin. La top 10 en el apartado A se la llevaba Antonio Fernández Valcárcel, que con su Mitsubishi Lancer se marcaba un rally excepcional, venciendo en la Copa Monomarca y obteniendo la tercera posición absoluta. La top 10 en el apartado B se la llevaba Paco Dorado y Roy Torrente con el 208 R2. En el volante FGA se vivía una bonita lucha, como siempre, a la que nos tienen acostumbrados Jorge Cajiao, actual líder hasta el momento, y Dani Verdomás. Desde el inicio fue un mano a mano que se fue resolviendo tramo a tramo, y pese a la intriga final, Dani Verdomás se llevaba la victoria y apuraba sus opciones de título, dejando todo para el Rally de Ulloa. La Copa Pirelli AMF era para un viejo conocido de las carreras, Fran Lago, que volvía después de un gran periodo de inactividad y se llevaba la victoria en la monomarca de neumáticos. Y en la iniciación Recalvi se cumplían los pronósticos y Antón Pérez Fojón se llevaba la victoria, sentenciando prácticamente el título en la Copa Iniciación Recalvi. La verdad es que hemos vivido una 40ª edición del Rally San Froilán muy emocionante y muy bien organizada. Esto tenemos que agradecérselo a la escudería Miño Lugo, que ha planteado un rally perfecto y le ha salido todo a pedir de boca. Al terminar las especiales cronometradas hablábamos con todos los protagonistas y esto es lo que nos decían. Bueno, el gran protagonista del día, el vencedor de este durísimo Rally San Froilán en el 40 cumpleaños, que además con esta victoria certifica su segundo título de campeón gallego de rallies. Víctor Senra, enhorabuena y cuéntanos, este rally tan duro ha sido complicadísimo para llegar hasta el final ganando. Sí, a verdade que saliu todo perfecto, ser campeón do rally e campeón gallegos ao mesmo tempo, pois, vamos, a pedir de boca. E os rivales, Yago Camaño unha pena, unha saída forte de pista, Alberto Meira unha rotura, e, bueno, Adrián, pois, un pinchazo que o privou de estar aí na pelea, que estou convencido de que de noite nos iba a dar moita guerra, incluso a Nar, estou seguro. ¿Qué significa tener dos campeonatos gallegos de rallies de asfalto, Víctor?
Bueno, moi contento, ser campeón gallego creo que é a comunidade autónoma que máis bueno, que máis nivel ten, ser campeón pois estou super contento, o equipo tamén, así que nada, son 2 títulos e vamos a seguir en principio no campeonato a ver se conseguimos máis. Víctor, por último, David, tu copiloto, que hace siempre un trabajo excelente, acaba de conseguir su tercer título, un récord para él y un récord del automovilismo gallego también que hay que tener en cuenta. Sí, ainda é raro que non teña máis porque ese sí que é un gran copiloto, creo que é o mellor copiloto que hai hoxe en día en España, podo dicir, así que gracias a él as miñas vitorias están aquí, moi poucos erros cometo e iso unha parte moi importante do traballo del. Víctor, enhorabuena y a celebrarlo. Moitas gracias a vos. Bueno, estamos con un hombre feliz en el día de hoy. 3 campeonatos gallegos de rallies son mucho. David, enhorabuena porque ese título que hoy acabáis de certificar es el tercero para ti. ¿Qué sientes? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad con una inmensa alegría porque, bueno, al final un campeonato gallego que, aunque sea un campeonato regional, lleva mucho trabajo detrás para poder conseguirlo y mucho esfuerzo y al final, mira, y qué mejor manera de ganarlo, que aún nunca lo había ganado, de esta manera, ganando un rally y que me dieran el título de campeón gallego en un rally, porque los otros 2 anteriores me los gané en casa, o sea, por la anulación del último rally. Y este es el primero de verdad que puedo celebrar en un rally. Bueno, y cuéntanos, el rally de hoy durísimo, un rally increíble para todos, con problemas, con un terreno complicadísimo, ha sido difícil, pero al final lo habéis hecho por la puerta grande, con la victoria. Sí, la verdad que se puso complicadísimo el rally con las condiciones en los últimos tramos impresionante, lloviendo, barro, patinando, fue un sin vivir, pero bueno, fuimos por allí capeando el temporal, sabíamos que teníamos ventaja con Adrián de 50 segundos, lo dejamos correr un poco más, nosotros sin cometer errores, que era lo importante, al quedar fuera Alberto Meira y Yago, y nada, a acabar el rally. Bueno, David, enhorabuena y a disfrutarlo hoy. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Bueno, el gran protagonista también de aquí del San Froilán, Adrián Díaz, que ha cuajado una carrera con una segunda mitad de rally complicada, pero que al final se ha saldado con la segunda posición. Enhorabuena, Adrián, yo no sé si estás contento después del duro rally que hemos vivido. Sí, contento por el resultado, creo que fue una lástima el pinchazo que sufrimos en el primer tramo de la tarde, porque no sé lo que pudo pasar ya desde la salida, perdiendo presión de una rueda trasera izquierda y decidimos intentar seguir sin forzar mucho para intentar perder el menor número de segundos posible. Luego al final, bueno, perdimos 50 segundos que nos separó un poco de luchar por la victoria, ¿no? Creo que nos quedamos que estuvimos luchando con todos cuando estaban todos ya por la mañana y ahora por la noche también hicimos algún tiempo bueno, estábamos contentos porque bueno, no son cosas que dependen ya de nosotros. Creo que hay que felicitar a Víctor Senra también por el campeonato, conseguir el campeonato gallego, un trabajo muy bien realizado durante todo el año y poco más. Adrián, ¿cuál va a ser tu próxima prueba? ¿Qué nos va a deparar este 2018, este final de temporada? Pues ahora no tenemos nada más previsto. Entonces nos toca buscar el presupuesto a ver si para el año podemos conseguir un programa completo. Bueno, pues enhorabuena por llegar hasta aquí, esta segunda posición, y si no haces nada más este año, que el año que viene venga todo de cara. Vale, muchas gracias. Bueno, siempre que llegan los rallies siempre destacan buenos pilotos y un rally duro y un rally difícil. Antonio Fernández Valcárcel, rally San Froilán, el rally de casa, tercera posición, supongo que estarás encantado. Que che vou dicir? A verdade que sí, porque ao principio do rally tampouco contaba con facer este resultado, pero bueno, foise dando así as circunstancias do día, con Meira, con Camaño e tal, e fomos aí aguantando e ao final quedamos terceiros. Los rallies son como son y se dan como se dan, pero el rally San Froilán este ha estado duro, duro de verdad, ha estado para valientes. Esa tercera posición va a ser recordada, supongo. Sí, sí, polo menos para mí vai ser recordada, porque estuvo moi complicado, a verdade. Eu non recordo correr un rally, tanto de piloto como de copiloto, tan difícil como este. O tramo de Meira, iso é que xa non sabías por onde ir. Era ir esquivando terra, derrapando para un lado para outro, como iba te levando un pouco o coche. Bueno, enhorabuena por esa tercera posición y que quede algo sin quemar hoy en Lugo, ¿eh? Moi ben, moitas gracias. Otro de los grandes batalladores de esta 40 edición del Rally San Froilán, Tino Iglesias, cuarta posición, primero de la Copa Pirelli Top 10, con lo cual los deberes hechos y esperar a la Ulloa.
Sí, a verdade é que salimos daqui cos deberes feitos, non? Aplicámonos moito, eu, co piloto, todo o equipo, traballamos a tope para que este rally salira ben, que tiñamos que ganalo, sí ou sí. Bueno, pois saleu todo, aparte de salir ben, o coche non fallar nada, corremos moito e fixemos un rally moi bo. Bueno, vencedor en el volante FGA, estirando ahí la cuerda hasta el final con Jorge Cajiao. Una victoria complicada, Dani, pero en un rally incriminal, que diría uno que yo me sé. Sí, por supuesto, ¿no? Ya por la mañana sabíamos que iba a patinar un montón. Nos tomamos como un poco de calma en el primer tramo y vimos que la diferencia con Jorge se ampliaba y empezamos a tirar desde ese momento hasta que conseguimos liderar al mediodía. Y ahora durante la tarde la verdad que hemos corrido lo que hemos podido otra vez, ¿no? Hemos hecho un muy buen primer bucle y ahora en las segundas pasadas Meira estaba muy delicado y también en el último tramo ahora se nos empañó el coche totalmente y llegamos a la meta casi convencidos de que habíamos perdido el rally, ¿no? Pero bueno, una victoria más, sumamos una más y seguimos vivos para la Ulloa, como dice el otro, ¿no? Sabemos que es difícil, y más para nosotros, en la situación que estamos con el cero el otro día, pero vamos a luchar hasta el final sin duda y ahora toca pensar en Madrid, en la Suzuki. Eso te iba a decir, la Suzuki Madrid también, que bueno, estás ahí a un pasito de conseguir un objetivo importante también, que es vencer en una Copa monomarca a nivel nacional. Pues sí, ¿no? La verdad que está bastante de cara. Madrid es un rally que nos gusta, en el que siempre nos sentimos cómodos, ya cuando fuimos con el R2, pero sabemos que son carreras y no basta con acabar allí, hay que hacer algún scratch y tener un buen ritmo. Y vamos a intentar acabar la temporada ganando allí y ganando la Suzuki. Antonio Fernández Valcárcel, Alejandro López con el Mitsubishi Lancer. Evo 6, tercer clasificado del rally. Hacia adelante. Tercer clasificado del rally. Vaya, con el Daterra Chan, que se ha marcado una prueba espectacular. Y además se ha llevado la victoria dentro de la Copa Pirelli Top 10, con lo cual un rally de 10 para el equipo lucense, con el dorsal número 11 que finaliza en tercera posición. Fuerte ese aplauso para Antonio Fernández Valcárcel y Alejandro López. Enhorabuena, felicidades, terceros clasificados del 40 Rally San Froilán. Han cuajado un rally espectacular y al final la segunda posición para ellos. Ahí los tenemos ocupando el podio con la segunda posición conseguida en un rally durísimo en este 40 cumpleaños. Ahí los tenemos, Adrián Díaz, Andrea Lamas, vehículo Ford Fiesta de la categoría R5, segundos clasificados del rally. ¡Enhorabuena! ¡Fuerte ese aplauso! Ahí tenemos a los segundos clasificados del rally. Vaya pelea que han tenido durante todo el día con los tramos, con el coche, con el resto de pilotos. Enhorabuena, chicos, porque este segundo puesto es muy meritorio en un rally durísimo. Y ahí lo tenemos, descorchando el champán. A ver si va a la de 3, 1, 2 y... ahí estamos. Fuerte el aplauso, Adrián Díaz, Andrea Lamas, segundos clasificados del rally, 40 años de Rally San Froilán, y se llevan la segunda posición del rally. Enhorabuena, chicos, ahí tenemos la foto de equipo confirmando esa segunda posición. Primer piloto de Lugo. Enorme, fantástico el resultado de Adrián Díaz y Andrea Lamas. Os voy a pedir el mayor de los aplausos para el vencedor del 40 Rally San Froilán, dorsal número 1, con ese Ford Fiesta de la categoría R5. Y ahí lo tenemos, celebrando su victoria en el Rally San Froilán.
Víctor Senra, David Vázquez. Ahí los tenemos. Atentos todos a la foto, porque vamos a ver al vencedor del Rally San Froilán en sus 40 años de historia. Víctor Senra, David Vázquez, que consiguen la victoria. Fuerte ese aplauso para los vencedores del Rally San Froilán, 40 años de historia, y se han llevado el rally, han vencido en la prueba y dejan su nombre inscrito en el palmarés en estos 40 años de historia. Y como os decía, además de esta victoria, celebran que son campeones gallegos de rallies en 2018. Enhorabuena, campeones, porque lo habéis hecho de lujo. Don't you know